Buenas noches, hermanos. Dios les bendice, no tenemos la menor duda, ¿verdad? Y siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios y una gran responsabilidad, ¿verdad? El compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Y pensando en compartir, pensando en seguir este tema del nacimiento de la iglesia y todo lo que aconteció a su alrededor, quería contarles y compartirles esta noche sobre un personaje muy, quizás que no se habla mucho, pero sí se lo reconoce, que se encuentra en el libro de los Hechos. Y este personaje fue escogido justamente con Esteban y otros diáconos para servir las mesas. Servir las mesas era justamente servir a los necesitados. A veces pensamos que las mesas eran poner mesas, ¿verdad? Pero se llamaba servir las mesas, justamente servir la necesidad de la alimentación a las personas. Y entre ellos escogió a Felipe. Felipe dice que, al igual que Esteban, porque comienza diciendo el pasaje que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, y después menciona el resto de las personas, pero dentro de ellas estaba Felipe. Y creemos que Felipe también era un hombre de fe y lleno del Espíritu por lo que va a acontecer después. Cuando estos discípulos y siervos de Dios y toda la iglesia que se estaba formando estaban en pleno, organizándose, sirviendo, creciendo cada día, de pronto vino una gran persecución y ahí aparece Saulo, quien de una manera ayudó a que el evangelio llegue a los gentiles, porque empezó a perseguir a los cristianos y así los cristianos se empezaron a desparramar, ¿verdad? Salieron todos corriendo porque se venía la persecución. Y dice que cuando empezó la persecución y el que conocemos como el apóstol Pablo, pero en ese momento era Saulo, dice que iba casa por casa y hombres y mujeres los metía en la cárcel. Todos los que eran cristianos eran metidos en la cárcel. Entonces así que, a excepción de los 12 apóstoles, el resto se dispersó. Y ahí se cumplió Hechos 1:8. Seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Y así fue que empezaron a salir y a compartir lo que Dios había hecho en sus vidas. Y nos dice la palabra de Dios que este Felipe escogió ir a Samaria. Justamente entendemos que Samaria era un lugar que, como sabemos, judíos y samaritanos no había mucha simpatía. Entonces creo que la mayoría se habrá ido a Judea y poquitos se habrán ido a Samaria, ¿verdad? Porque no era un lugar muy de gusto para los judíos. Pero Felipe decidió ir a Samaria, se fue para allá. Y dice que al llegar allí hubo una gran explosión de evangelio. Y vamos a ver que Felipe estaba siendo instrumento justamente para cambiar la vida de las personas que vivían en ese lugar. El corazón estaba orientado a servir a Dios y a seguir las instrucciones de Dios, y él así lo hizo. ¿Cómo valoramos hoy? ¿Cómo valoramos hoy? Ese es el mensaje de hoy, ¿cómo valoramos hoy? Y saben que pensando en esto, pensé en una propaganda que escuchamos en Argentina, justamente una propaganda de tarjetas de crédito. Y decía, ¿no? Un viaje a Europa, $5.000. Un buen reloj, $1.000. Una cena en un buen restaurante, $200. Pero usar la tarjeta tal no tiene precio. Ah, está buena, ¿no? Todo tiene precio, decía, pero la tarjeta esta, que era recomendada, no les voy a decir la marca para no mandar publicidad, pero decía, esta tarjeta no tiene precio. Y yo pensé, ¿cuántas cosas realmente no tienen precio si las ponemos en la balanza? Entonces, lo primero que vamos a ver es que el valor de una persona para Dios no tiene precio. El valor que tiene una persona para Dios no tiene precio. Vamos a leer Hechos capítulo 8,
Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. Dice así la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hay un giro enorme en la vida de este hombre que estaba listo y dispuesto a hacer lo que Dios le mandaba. Dios movilizó a Felipe y lo retiró de un lugar donde había estallado un maravilloso avivamiento, donde había gente que se bautizaba, que se convertía, había milagros. Sin embargo, Dios le dice, no, vas a salir de allí, vas a moverte. Dios le dijo, vas a ir al desierto. ¿Se imaginan? Estaba en un lugar donde había milagros, la gente se convertía como si fuese una gran campaña, y de golpe el Señor le dice, no, ve por el camino al desierto. ¿A quién voy a encontrar en el desierto, verdad? Si ya estoy acá con un montón de gente, ¿para qué me voy a ir al desierto? Pero Felipe no lo pensó así. Es como, digamos que estamos en un gran estadio y está un predicador y estamos viendo que la gente acepta al Señor y que hay milagros y sanidades, y de golpe el predicador se va y dice, se terminó la campaña y me voy. Y se va camino a Tapachula, ¿verdad? Agarra para ese lado. ¿Qué va a hacer allá? Dice, si el avivamiento está acá en Tuxtla, ¿por qué se va allá? Bueno, el Señor me guía para allá y tengo que ir para allá. Así funciona el Señor. Así es su valoración de las personas, de cada persona. Pensemos, ¿con cuántos de nosotros el Señor obró de esa manera? ¿Cuántos de nosotros fuimos tocados por una persona que decidió hablarnos, que decidió visitarnos, que decidió darnos una palabra, que decidió un día decirnos el mensaje de salvación? Hace un tiempo teníamos programado un viaje con Germán y fue interesante porque se complicó todo y se atrasó. Y una amiga nuestra que iba a venir a Argentina, pero pensó que nosotros no íbamos a estar porque nos íbamos de viaje, cuando se enteró que estábamos y que no nos habíamos ido, nos visitó. Y ella traía una carga tremenda. Y fue tan lindo cómo pudimos ministrarla y acompañarla en ese momento, que cuando ella se fue dijimos, si Dios atrasó el viaje por ayudarla, gloria a Dios. Si todo ese movimiento fue porque esta persona necesitaba que hablemos con ella, qué bueno, ¿verdad? Así es nuestro Dios, así funciona nuestro Dios. Por eso no debemos desperdiciar oportunidades, por eso no debemos dejar escapar nada cuando el Señor mueve nuestro corazón. Cuando las cosas no suceden como queremos, esperemos. Él está al control. Esperemos y veamos lo que sucede. Digamos que de aquí sacamos dos afirmaciones muy valiosas, que es que Dios nos ama a cada uno de nosotros, que somos especiales, cada uno de nosotros, para nuestro Dios, y que también los que nos rodean lo son. Dos enseñanzas, primero nosotros, pero también el resto. Todos somos importantes para Dios. El versículo que lo llamamos el mini evangelio, Juan 3:16, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, es al mundo, a todos, no a cierta nación, a cierta raza, a cierto país, a todos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que sigue vigente hoy. Ese es el mensaje que movió a Felipe a irse al desierto a buscar a una persona que no sabía ni quién era, ni cómo era, ni si lo iba a escuchar. Pero Dios lo estaba mandando. El valor de una persona para Dios no tiene precio. Pero el valor de la paz para una persona tampoco tiene precio. El valor de la paz.
que puede reinar en su vida. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Decimos. Y es así que si leemos desde el versículo 27 dice: entonces, como leíamos, se levantó Felipe y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¡Wow! No era cualquiera, ¿verdad? Era un funcionario que tenía todo. Un funcionario que, digamos, tenía la vida resuelta. Era el tesorero de la reina. ¿Se imaginan qué puede pedir, verdad? Encima era un eunuco, así que era consagrado para vivir allí, a los pies de la reina, y nadie lo iba a mover de allí. Él tenía tesoros, podía disponer de las cosas, por eso pudo disponer de un carruaje para venir a Jerusalén y celebrar Pentecostés. Por eso pudo comprar los rollos, un rollo de esos. Ni la Biblia más cara, creo. Era casi imposible, porque eran muy costosos, porque eran muy escasos y muy difíciles. Entonces, él tenía el rollo de Isaías. O sea que era una persona que, digamos, económicamente estaba bien. Pero algo pasaba, algo le faltaba a este hombre. Su presente y su futuro estaban asegurados, pero su ida a Jerusalén, solo en el carruaje, mostraba que su vida no estaba completa, que había algo que le faltaba. Él tenía algo en su vida interior que lo llevaba a ir a Jerusalén, a buscar a ese Dios del cual había escuchado, conocía y quería saber más. Él estaba en una búsqueda de Dios. Él estaba en una búsqueda, por eso iba a Jerusalén a celebrar Pentecostés, por eso compró el rollo, porque quería saber más de ese Dios, quería conocer más de ese Dios que tanto había escuchado. Pero una primera pista sobre la crisis que este hombre podía vivir, podemos decir que eran barreras sociales y religiosas que había para él. Este hombre, como era eunuco, no podía ser parte de la vida religiosa del pueblo de Israel. Era como que eso estaba prohibido en la ley. Era una persona que estaba castrada y no podía tener acceso a vivir el judaísmo. Y eso lo declara Deuteronomio, capítulo 23, 1. Entonces, él sabía que la entrada al pueblo de Dios le estaba prohibida para siempre. ¿Por qué? Por su condición de eunuco. Él se había consagrado a la reina. No podía más que ser un marginado, simpatizante con sus efectos emocionales y espirituales. Solo podía ver la religión de afuera. Otra posible pista de su potencial crisis puede ser la imposibilidad de tener familia. No podía tener hijos y, en consecuencia, su decisión era difícil. Él había tomado la decisión de castrarse justamente para vivir para la reina. Entonces eso le impedía formar una familia, le impedía tener descendencia, tener hijos. Si leemos esto en el capítulo ahora 8, del 33 al 34, vamos a leer desde el 32. Dice que el pasaje que él venía leyendo y le pidió a Felipe que por favor se lo explique, dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Su generación, ¿quién la contará? Un problema interno que tenía. Su propia generación, ¿quién la iba a contar? Él no podía acceder a esto. Entonces vemos que él tenía una necesidad interior que resolver y allí quería encontrar la salida. En ese Dios de Israel, en esas escrituras que le pudieran dar la explicación o que le trajeran paz, alivio a su alma. Como que él
estaba deseoso de otra cosa y no encontraba esa paz interior. Por eso decimos que el valor de la paz de una persona realmente no tiene precio. Cuando sabemos que hay personas que están en esa búsqueda, en esa insatisfacción, en esa depresión, en ese no poder salir adelante, es tremendo. Cuando puede llegar Cristo y traer paz a esa vida, traer renovación, traer una salida, eso es hermoso. Y qué hermoso cuando nosotros podemos ser instrumentos. Porque el tercer punto es ese justamente. El valor de ser un instrumento de Dios no tiene precio. El poder sentir que somos usados por nuestro Dios, que somos el medio para llevar paz a la vida de las personas, eso no tiene precio. Dice del versículo 29, me perdí, aquí. Dice en el 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Felipe era una persona que por haber sido alcanzada por la misericordia de Dios, entendía que había sido alcanzado por la misericordia de Dios. No era una persona orgullosa, sino entendía esta misericordia y estaba completamente disponible para compartir esa bendición con los demás. Salió de una ciudad donde el evangelio estaba siendo aceptado, donde los milagros estaban obrando, donde el éxito se estaba alcanzando. Cuando vio que no era ese el éxito para Dios, que había otra cosa que Dios quería. Cuando vio al único vehículo que estaba circulando por la ruta, en medio del desierto, y a una persona que estaba con tanta necesidad, buscando de Dios, con la misma disposición y sensibilidad que se fue a Samaria, también Él se acercó a esta persona. ¿Estamos siendo sensibles con las personas que están necesitadas de nuestro Dios? ¿Estamos atentos a las personas que están en ese vacío, en esa necesidad, en esa búsqueda de Dios? El verso 26 comienza diciendo, un ángel del Señor le habló a Felipe. Quizás nosotros esperamos que se aparezca un ángel. A veces, ¿verdad? Cuando buscamos la voluntad de Dios, ay Señor, manda un ángel, alguien que venga y me diga qué tengo que hacer. Quiero tenerlo claro. Entonces, quiero que venga ahí el ángel, o así cuando pasaba en el Antiguo Testamento, que venían y se paraban y decían, tenés que hacer tal cosa. Y muchas veces creemos que pase eso. Pero no siempre el Señor habla en nuestras vidas por medio de un ángel. A veces puede ser que también lo hable por una voz interna, una voz clara, fuerte, incontenible, que nos llama y nos impulsa a hacer algo. Es eso que tengo que hablar con esta persona. Y a veces dejamos, y pasa un día, y pasa otro, y le esquivamos, ¿verdad? Ay, hoy se pasó el día y no lo pude llamar. Bueno, ahora es tarde. Uy, ahora es muy temprano. Y siempre tenemos algo, ¿verdad? Pero se nos va pasando el tiempo y algo nos dice, llama a esa persona. Es el mismo Señor impulsándonos de adentro a decir lo que tenemos que hacer. A veces las mismas personas son nuestro ángel, que nos hablan con los rostros caídos, con sus miradas tristes, con sus acciones desconcertantes. El etíope, justamente leyendo en voz alta, estaba diciendo, necesito que alguien me diga, que alguien me explique, que alguien traiga palabra a mi vida. Nosotros muchas veces no miramos a la gente con los ojos del Señor. Siempre estamos tan preocupados en nuestras cosas que no nos damos cuenta que el rostro del otro también está mal, que el otro también necesita de Jesús. Quizás cuando vamos a comprar algo con el que nos atiende o con un vecino que nos cruzamos y cuando nos dice tengo problemas, nosotros decimos y yo también, ¿verdad? No se imagina los míos. Como una vez que
me mandaron al kinesiólogo por un problema que tenía. Y llego y me dice el kinesiólogo, ¿qué es lo que tiene? Le digo, ay, ando con un dolor de la cintura, tengo un dolor de cintura tremendo. Y me mira el kinesiólogo y me dice, si viera yo cómo sufro. Le digo, yo estamos en el horno, ¿verdad? Si este está mal, ¿qué me va a ayudar? En vez de animarme, venga, le voy a ayudar a ver cómo podemos hacer. No, dice, yo estoy peor. Entonces, no hay esa empatía. Y a veces nosotros estamos así, ¿verdad? Alguien nos cuenta sus problemas y no, los nuestros son más graves. Entonces competimos para ver el problema más grave. Pero justamente tenemos que estar atentos, atento a esa voz de Dios, atento a la voz de las personas, atento a los rostros de la persona, a los tiempos. Recuerdo que en una ocasión yo estaba estudiando en Buenos Aires y viajé a mi ciudad, a Rosario, y era poquito tiempo que iba a estar, pero me dijeron que había un tío lejano, pero con quien había compartido mucho tiempo en mi niñez con él. Me dijeron, está en el hospital y está grave. Yo sabía que él no conocía del Señor. Y empecé a sentir, digo, tengo que ir a verlo. No, me decían, está en terapia intensiva, no se puede ver, pero yo sentía que tenía que ir a verlo. Digo, antes de irme, tengo que ir a verlo. Y es esa cosa que no estamos tranquilos, ¿verdad? Y cada vez que pensamos en algo que hacer, tenés que ir a ver a tu tío, tenés que ir a ver a tu tío, y algo adentro que nos masacra. Y así fue, fui al hospital, me dejaron entrar, pude compartirle el Evangelio, y él no podía responder, estaba mal, pero sí escuchaba. Y le compartí el Evangelio del Señor y me fui y tuve que volver a Buenos Aires. Y a los días él falleció. Yo agradecí al Señor haber ido. Señor, era la última oportunidad que él tenía de escuchar el mensaje. Así me pasó con mi abuela, me pasó con vecinas, mucha gente que uno le dicen, está mal, y uno dice, bueno, después oraré por ella o la llamo. No, hermanos, dejemos lo que estemos haciendo y demos prioridad. Si el Señor nos pone una persona en el corazón, no dejemos pasar un minuto, porque puede depender la vida y la muerte eterna de esa persona. Y a lo mejor son personas que por estar en esos tiempos finales, en esa necesidad, en esa aflicción, su corazón está dispuesto, está abierto, está sensible. Entonces es mucho más fácil, así como el etíope que estaba sensible, listo, dispuesto, puede ser que esta persona esté igual. Y nosotros seamos la clave para llevarlo a Cristo. La primera condición que Dios busca para usar a alguien no es si tenemos experiencia, no es títulos, capacidades, sino la disposición del corazón. ¿Qué tan dispuestos estamos a compartir lo que tenemos con otros? El dispuesto de corazón puede tener vergüenza, temores, pero no va a detenerse, va a ir a hacer lo que tiene que hacer. Dios capacita a los que están dispuestos. Dios nos capacita. Y entiendo que a veces no es fácil. Por ejemplo, yo soy una persona que me cuesta mucho hablar con gente que no conozco, sea en el colectivo, en el avión, que uno va muchas horas y me cuesta empezar a hablar. Hay gente que no, ¿verdad? En un minuto ya sabe vida, hora, ya le contó su historia, pero a mí me cuesta. Y recuerdo que en un tiempo tenía algunos viajes largos en avión y yo decía, ay Señor, quisiera hablar de Cristo al que se siente al lado mío. Quiero compartirle. Y bueno, a veces me sentaba y el que estaba al lado mío hablaba un idioma que nada que ver. Genial, ya me salvé, dije, no le puedo hablar porque no me va a entender. Entonces quedaba tranquila. Otras veces me tocaban eso, ¿vieron esos que vienen, se sientan y se duermen? Solo se despiertan, comen y se duermen. Bueno, digo, si se duermen no lo voy a despertar porque me va a sacar corriendo, ¿verdad? Entonces, otro que me salvaba, ¿va? Otras veces preguntaba, empezaba a hablar con la gente y la señora o el hombre me decían que eran cristianos. ¡Ay, qué alivio! Digo, ya si se muere se va con el Señor, no hay problema. Era como que, me aliviaba y me sacaba la responsabilidad cuando la persona sentía que yo no podía, o sea, hacía lo que podía, pero no se daba. Pero algunas veces se dio. Y quizá la persona no se convirtió, pero sí me dio la oportunidad de compartir lo que yo creía o lo que Dios había hecho en mi vida y dejar esa chispita, ¿verdad? Ese sabor de decir,
bueno, algunos que no conocen de Dios o que no conocen del Evangelio, por lo menos dejarle algo que lo inquiete, algo que lo motive. Pero sé que a algunos nos cuesta más que otros, pero podemos orar y decir, Señor, ayúdame, dame la pregunta clave, como le dio a Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Le dijo, ¿no? Ahí tenía la entrada perfecta. Que Dios nos dé esa gracia, esa sabiduría. Y a los que nos cuesta hablar, que nos dé también esa picardía para poder hablar con los otros y poder entrar en conversación y presentar este Cristo que pueden estar necesitando. Dios nos quiere usar y nos diseñó justamente para hacer el bien. Somos hechura suya, dice Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Las buenas obras que Dios quiere que hagamos, la principal es que compartamos el Evangelio. El potencial de hacer el bien que tenemos dentro, ese potencial que lo tenemos porque es imagen de Dios en nosotros. Ese potencial que Dios lo puso en nosotros. No creamos la mentira del enemigo, que no podemos, que no sabemos, que no, animémonos. Quizás no podemos hablar con desconocidos, pero sí con conocidos, sí con gente que se nos cruza y sabemos que están necesitados. Como decía hoy el pastor, escuchemos mejor, y si tenemos que hablar, llevémoslo a Cristo. Oremos por ellos, presentémosles el Evangelio, con las palabras simples que podamos, contando nuestro testimonio, diciéndoles que vamos a orar por ellos, acompañándolos en la circunstancia que ellos viven. Lo exitoso para Dios muchas veces dista mucho de lo que nosotros creemos, porque digamos que Felipe, el exitoso, era en Samaria. Salir por una persona, eso no es éxito, ¿verdad? Eso es lo que podríamos decir. Pero nuestra lógica no es como la lógica de Dios. El éxito de Dios es llegar donde está el corazón dispuesto, donde está el corazón necesitado, hambriento de su palabra. Felipe estaba sacado del éxito populoso de Samaria y fue conducido al desierto. Si Dios nos quiere usar, puede usarnos para que le dediquemos nuestra vida a una sola persona, a esa persona que está allí, que a veces quiere y cae, a veces, uy, ¿hasta cuándo, verdad? No ve que lo ayudo, pero ya otra vez cayó, y lo ayudo y cayó. Bueno, quizás somos el sostén de esa persona y debemos dedicarnos a esa persona. Saben que hay personas con las que hemos trabajado por años, acompañándolos, sosteniéndolos. Hoy los vemos vivir en victoria. Hoy escuchamos sus testimonios y realmente sí que no tiene precio. El verlos vivir en paz, el verlos tan agradecidos al Señor por lo que el Señor transformó su vida, el escuchar su testimonio que ellos ahora hacen cosas que antes no las hubiesen hecho, viven de una manera que antes no podían vivir, tienen esa paz y ese gozo en su hogar que no lo tenían. Tengo cantidad de nombres que por estar allí, acompañarlos en los momentos difíciles, nosotros u otras personas, hoy están viviendo esa paz. Verlos a ellos así, hermanos, realmente no tiene precio. Ver las vidas transformadas, ver hogares transformados, ver vidas, familias, hogares que están viviendo en paz hoy, por la gracia de nuestro Dios, eso sí que no tiene precio. Y que nosotros hayamos sido instrumentos, que aportemos un granito de arena para que esa persona cambie y tenga esa paz. Qué maravilloso, ¿verdad? Señor, pudimos hacer algo para que esta persona hoy esté bien. Qué maravilloso. El impacto de una persona tocada por el amor de Cristo no tiene precio. Justamente dice en el versículo 38, y mandó parar el carro, justamente el etíope, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Qué lindo, ¿verdad? Un hombre que venía
mal, que venía buscando de Dios y si no me explica alguien, ¿cómo lo voy a entender? ¿Cómo voy a saber lo que pasa? Yo fui, vi el Pentecostés y todo eso, pero ¿cómo puedo entenderlo? Pero hubo un Felipe que estuvo dispuesto a sostenerlo. Desde el pasaje que conectaba posiblemente con su crisis interior, Felipe lo va llevando con una mirada tierna, desde ese Isaías que estaba trayendo la promesa hasta este Jesús que es el cumplimiento de esa promesa. Felipe lo llevó por todo ese camino, le contó, le explicó todo lo sucedido. Le dijo que el que fuera bautizado iba a pasar de muerte a vida, que iba a tener una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva realidad. Eso es lo que le explicó Felipe. Tu vida va a cambiar, va a ser un antes y un después. Cristo va a ocupar el primer lugar, Él va a llenar el vacío de tu ser. Eso es lo que hizo justamente. Por eso dice el etíope, aquí hay agua, yo quiero nacer a esa nueva vida. ¿Qué lo impide? No hay un presbítero, ¿verdad? No hay un pastor. No, acá estoy, vamos a hacerlo. No te vas a ir de aquí sin lo que Dios prometió. Y si bien el bautismo no es todo, pero sí es un acto que nos hace vivir y decir, bueno, ahora mi vida va a morir para el mundo y va a nacer para ese Cristo real. Felipe se retiró, pero él siguió alegre su camino. ¡Qué hermoso! ¿Saben que la iglesia, según el historiador Justo González, dice que la iglesia de Etiopía es una de las más antiguas del mundo, que cuenta con millones de miembros, y él afirma que sus orígenes se remontan al encuentro de Felipe con el etíope. Allí llegó la primera vez la palabra de Dios por este hombre. Y de ahí en más el Evangelio creció. Por eso era tan importante que deje a todos estos y se vaya en busca de ese hombre solo, porque ese hombre solo iba a ser el portador del Evangelio. Ese hombre solo iba a compartir lo que había aprendido, vivido, lo que Dios había transformado en él. Una sola persona llevó a una nación un cambio. Hay una historia que dice el poder de uno y que cuenta de una anciana justamente en África que dice que ella era analfabeta y como ella no sabía leer se iba a parar a la salida de una escuela todos los días y le pedía a alguno de los jóvenes que le lea el pasaje de Juan 3:16. Entonces le decía que se lo lea, que ella no podía leer. Y el joven se lo leía y ella compartía lo que significaba ese versículo. ¿Saben que con el tiempo de ese pedido de lectura de esa anciana surgieron 24 pastores? 24 pastores por una anciana que no sabía leer, pero que estaba dispuesta a compartir el amor de Dios. Y que se dispuso a ir cada día a pedirles a estos jovencitos, léeme esto, por favor. Claro, leer trae curiosidad y ahí compartía el Evangelio. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo nos sentimos en esta noche? ¿Nos sentimos necesitados como el etíope? ¿Estamos en búsqueda de ese Dios que transforme nuestra vida? ¿Estamos en búsqueda de ese Dios que sacie eso que tenemos en el interior y nos está haciendo mal? ¿Que ese vacío que está en nuestra vida lo cambie? ¿Estamos como el etíope? Dios puede transformar nuestra vida hoy. Dios, por medio de su Espíritu y por medio de la salvación, puede traer cambio a nuestra vida hoy. Y a partir de hoy puede ser un antes y un después. Pero quizás nos sentimos bendecidos con el amor de Dios como Felipe. Quizás podemos ser un Felipe para muchos que no pueden entender porque no hay quien les explique. Quizás son muchos los que quieren conocerte y rogarte que les expliques y les presentes a ese Jesucristo verdadero. Son muchos cuyos corazones están preparados para recibir a Jesús y solo necesitan saber
que no hay ninguna condición que les impida ser libres. Podemos ir a todos. Saben que Felipe podía haberse prejuiciado y decir, un eunuco no puede ser nunca judío, ¿para qué le voy a hablar, verdad? Es un marginado. Nadie es marginado para Jesús. Ese era el nuevo mensaje. No hay un mentiroso, no hay un homosexual, no hay un gay, no hay un ladrón. Nadie es marginado para Dios. Si nosotros lo ayudamos a llegar a Cristo. Nadie. No hay preferencias para nuestro Dios. Todos podemos llegar a Él. En medio de toda esta necesidad, que podamos ser muchos Felipes, que llevemos esta palabra, que llevemos este evangelio a las personas que están necesitadas, que necesitan con urgencia, que les demos la palabra, que se la expliquemos, que los acerquemos a Dios. Escuchemos lo que la gente está necesitando. Escuchemos, estemos atentos a lo que la gente está necesitando y acerquémoslos a la palabra de nuestro Dios, al mensaje de salvación que un día, como Felipe, recibimos por la misericordia y gracia, y hoy somos deudores de eso que recibimos. Oremos. Querido Dios y Padre, te damos gracias en esta noche porque tú traes tu palabra a nosotros. Señor, no sabemos cómo nos encontramos, no sabemos cómo estamos cada uno de nosotros. Solo nosotros y tú lo sabes. Quizás estamos como este etíope, Señor, y queremos pedirte que tú traigas sanidad a nuestras vidas, que tú traigas alivio a nuestra alma, que tú tomes nuestras cargas en esta noche, que tú traigas perdón a nosotros y que nos hagas libres. Libres para estar gozosos y libres para ir y compartir lo que tú has hecho en nosotros. Y si somos Felipe, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a estar dispuestos, a estar atentos, a ser claros al compartir la palabra. Ayúdanos, Señor, a tener siempre esa palabra fresca en nuestros labios para dar el mensaje tuyo. Úsanos, Señor. Úsanos con quien se nos cruce, con quien esté a nuestro lado, con quien conozcamos y sepamos que nos necesita. No dejemos pasar esa oportunidad. Úsanos, Señor. Bendícenos en esta noche y que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que pueda ser vivida día con día hasta que tú nos llames a tu presencia. En tu nombre, Jesucristo, lo pedimos y oramos. Amén. Dios les bendiga.